Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, como lo ha dicho el pastor, mi nombre es Daniel, soy de Venezuela. Estoy pastoreando una pequeña misión, está pronto a constituirse. En octubre se constituye como iglesia y he venido con mi esposa Ruth y mi hijo Flavio, que está caminando por allí. Tenemos otro pequeño o pequeña, aún no sabemos porque está en el vientre de la madre. Y es un privilegio para nosotros estar aquí delante de ustedes. Es un privilegio que me hayan permitido traer el mensaje del Señor. Y yo espero que esta mañana sea de bendición para sus vidas. Tengo que confesar algo, pero necesito un poco de su discreción. Y es que el pastor es el mejor profesor del seminario desde mi punto de vista. No se lo vayan a decir a los demás porque es algo que no he dicho en otros lugares y puede generar algún problema. Ya habiendo dicho esto, hermanos, tengo que decirles también que, por supuesto, no esperen que mi predicación o el mensaje que traigo sea mejor que los del pastor, ¿no? Eso tienen que saberlo y tienen que también valorar el trabajo del pastor, porque en realidad es difícil encontrar predicadores como el pastor que ustedes tienen. Es bastante difícil. Se los digo yo del lugar de donde vengo. Vamos a estar ubicados, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 6. Versículo 22. Romanos 6, 22. La palabra de Dios dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Me escuchan todos atrás? Sí. El mensaje de esta mañana tiene por título, queridos hermanos, somos esclavos al servicio de Dios. Somos esclavos al servicio de Dios. Y antes de empezar me gustaría tener una pequeña oración para que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Padre, toda la gloria sea para ti, toda la alabanza, toda la honra. Quiero rogarte en esta mañana, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo convenza nuestras mentes, nuestros corazones, que tú hables de acuerdo a tu voluntad y la necesidad de nuestros corazones. Una palabra de aliento, una palabra de exhortación, pero que nuestras mentes sean renovadas, Señor, y no seamos los mismos, sino que cambiemos y seamos semejantes a ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, yo quiero preguntar, ¿quién de aquí es hijo de Dios? ¿Quién de aquí ha sido perdonado por el Señor? ¿Todos? Bueno, no los conozco, entonces no sé quién es visita, quién no, pero esos que han dicho sí, es precisamente con ustedes que quiero hablar algunas palabras. Qué maravilloso es que el Señor haya perdonado nuestros pecados. Qué maravilloso que el Señor nos haya salvado. Esto es sin duda alguna un milagro excepcional. Como Dios nos ha salvado a nosotros, sabiendo nosotros y entendiendo nosotros quiénes somos. Ahora, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros leemos la Biblia y cuando la estudiamos, muchas veces se nos escapan detalles. Estos detalles se escapan debido a la brecha que hay entre los
nuestro idioma, el español, y los idiomas originales en que fueron escritos la Biblia. El hebreo, el arameo y el griego. Muchas veces no entendemos a profundidad lo que el autor quiso decir, lo que el autor quiso expresar, precisamente por esta distancia que hay entre los idiomas. Y hoy, en esta mañana, permítanme tratar de descifrar una de estas palabras que se nos hace difíciles de entender al momento de estudiar la Biblia, o por lo menos tener la perspectiva que tenía el autor cuando la plasmó en los escritos originales. Una de estas palabras, queridos hermanos, la palabra que vamos a estudiar hoy es la palabra siervos. La palabra siervo. Esta palabra, muchas veces cuando leemos la Biblia no logramos entender realmente el significado que el autor le quiso dar a esta palabra. No entendemos lo que realmente significa. Y una vez que nosotros descubrimos lo que el autor quiso expresar cuando escribe la palabra siervos, entonces la perspectiva, la forma en la que vemos esta palabra cambia. Y también cambia, por supuesto, cuando logramos entender verdaderamente esta palabra, cambia nuestra actitud hacia Dios. Nuestra actitud de servicio también cambia. Quiero que recordemos algo en esta mañana. Algo que no se puede olvidar. Nosotros somos esclavos de Cristo, completamente suyos, libertados del pecado para toda buena obra. Somos esclavos de Cristo. Y yo sé que esta frase, ser esclavo, hoy en pleno siglo XXI, puede generar un choque. Puede sonar un poco duro y fuerte. Pero ya vamos a ver más adelante lo que el autor quiso expresar realmente cuando dijo que somos siervos de Dios. ¿Qué significa ser esclavos de Cristo? Y cómo esto cambia o afecta la forma de ver la vida, la forma de conducirnos. Precisamente es eso lo que hoy estaremos viendo. Y cómo esta posición, al entender que somos esclavos de Cristo, que somos siervos de Cristo, cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender la vida. Entonces, preste mucha atención, mis hermanos. Si usted ve que me equivoco o que digo algo que no es, son por los nervios, ¿sí? Así que ténganme paciencia también. En primer lugar, mis hermanos, somos esclavos de Cristo. Y para ellos vamos a estar estudiando dos palabras en el Nuevo Testamento. Dos palabras que nos van a ayudar a entender lo que significa realmente ser un siervo de Dios. Una de estas palabras se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 22. El versículo que hemos leído. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En este versículo hemos leído una palabra que es la palabra que vamos a estudiar y es siervos, siervos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, tenía cierta fascinación por dos temas. Uno de estos temas era la milicia, todo lo que tenía que ver con la milicia, y otro tema era la esclavitud. Pablo estaba encantado con estos dos temas y esto se hace notar cuando vemos las ilustraciones que él hace para tratar de explicar un punto. Y la palabra que usa aquí tiene que ver con la esclavitud, siervo. Fíjense, la palabra que el apóstol Pablo usó en el idioma original que escribió, el cual fue en griego, fue la palabra doulo. La palabra siervo que Pablo utiliza es doulo, y según la concordancia de Strong, doulo significa esclavizar, reducir a servidumbre. Fíjense, Pablo no está usando la palabra que nosotros muchas veces tenemos. Simplemente cuando leemos siervo es un poco más superficial que la palabra que realmente quiso usar el autor.
porque la palabra que el autor quiso usar o que usó es bastante fuerte. Es la palabra duoló, esclavos. Usted y yo somos esclavos de Dios. Esto tenemos que entenderlo. Primero, el principio gramatical. ¿Qué quiso expresar el autor? Ahora, otro de los problemas que nosotros tenemos por el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo moderno, es que es difícil palpar, si se puede decir de esta manera, qué significa ser un esclavo. Porque hoy en día no vivimos la esclavitud como en los tiempos del Imperio Romano, ¿cierto? Esto no quiere decir que no haya esclavitud. De hecho, hay estudios que sugieren, lamentablemente, que hay más esclavitud, hay más esclavos hoy en día que en tiempos del Imperio Romano. Hay que estar orando por estas personas porque es realmente triste tener esta vida. Pero, querida iglesia, al día a día, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vemos y leemos, realmente no nos permite entender cómo era la esclavitud en tiempos del Imperio Romano. No entendemos porque no lo vivimos de esa manera. Y por ende, hay que hacerse algunas preguntas para entender cómo vivía un esclavo, qué hacía un esclavo, cómo era su día sí y su día también. Y para ello, vamos a tratar de explicar, por lo menos en un par de ejemplos, cómo era la vida de un esclavo. Nosotros podemos dar conceptos y decir, un esclavo era una persona que hacía todo lo que se le pedía. Y sí, podemos decir que es un concepto correcto, pero no transmite lo que realmente un esclavo vivía cada día de su vida. Para darles un par de ejemplos, vamos a tratar de ver dos de los trabajos más duros que hacían los esclavos en tiempos del Imperio Romano. Uno de estos ejemplos era el trabajo en minas. Los esclavos trabajaban en minas. Ahora imagínense trabajar en una mina hoy en día. Los trabajadores en minas trabajan en la oscuridad. Es difícil respirar para ellos. No tienen garantías de salir vivos de ese lugar. El polvo lo inhalan constantemente y de hecho, depende de la mina donde estén trabajando, también inhalan sustancias tóxicas. Esto en el ámbito del siglo XXI, con la tecnología que hoy tenemos. Ahora imagínense cómo sería para un esclavo trabajar en tiempos del Imperio Romano en una mina, donde no tenían derecho de ningún tipo. Otro de los trabajos que hacían los esclavos era trabajar en galeras. Y es aquí donde nos vamos a encontrar con la segunda palabra para tratar de entender lo que significa ser siervos de Dios. Las galeras, mis hermanos, eran barcos que poseían remos por ambos lados. Estas galeras fueron inventadas por los fenicios y se encontraban principalmente lo que hoy en día el norte de Siria, en Siria, la costa, el Líbano y el norte de Israel. Luego, estas galeras fueron perfeccionadas por los griegos. ¿Qué hicieron los griegos? Los griegos convirtieron las galeras en galeras trireme. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener un remo por cada lado, tenía tres tipos de remos. Y cada remo estaba uno encima del otro. El barco tenía 3 pisos. Uno arriba, uno en el medio y uno abajo. Los griegos perfeccionaron este sistema y por supuesto los romanos se apropiaron de él y lo usaron. Ahora, pregúntense ustedes, ¿quiénes creen que estaban en el último nivel? En el de abajo. Los esclavos. Eran los esclavos los que estaban en ese lugar, en condiciones infrahumanas, insalubres. De hecho, en muchas ocasiones tenían allí capataces que usaban látigos para que ellos pudieran remar más rápido. Además de esto, por ser un barco de 3 pisos, todos los fluidos corporales
de arriba muchas veces caían hacia abajo. Y muchas veces los esclavos morían por enfermedades. Esta, mis hermanos, era la perspectiva que tenía el apóstol Pablo cuando quería decir que somos siervos de Dios. Esa era. Fíjense, vamos a estar ubicados en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, téngannos los hombres por servidores de Cristo, la palabra griega que Pablo usa es hipiretis, que traducido quiere decir remero abajo. La perspectiva de servidores que Pablo tenía es muy diferente a la que nosotros nos hacemos cuando leemos la Biblia superficialmente. Porque Pablo dice, téngannos los hombres por hiperetis, por remero abajo. Nosotros somos esclavos de Dios. No es simplemente un siervo, un servidor, como muchas veces malinterpretamos. Nosotros somos realmente, querida iglesia, esclavos de Cristo. Y esto tenemos que entenderlo. Tenemos que analizarlo, meditarlo y internalizarlo para que nuestra forma de comportarnos día a día, dentro y fuera de la iglesia, sea conforme a lo que Dios realmente quiere decir. Porque lamentablemente tomamos el servicio a Dios de una manera muy ligera, muy fácil, porque no hemos entendido cuál es nuestra posición delante de Dios. Querida iglesia, como esclavos de Cristo, al servicio de Dios viviente, debemos servirle a Él. Debemos estar dispuestos a sufrir por su obra. Debemos desgastarnos por Cristo. Un esclavo en los tiempos del Imperio Romano no tenía ningún tipo de derecho. No tenía derecho a reclamar. Nosotros como esclavos del Señor, como siervos de Dios, no tenemos derecho a reclamarle a Él. Muchas veces nos tomamos ese atrevimiento de querer reclamar al Señor, cuando es algo que no es un derecho que nosotros poseamos. Como siervos del Señor, debemos estar dispuestos a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores. Como un esclavo trabajaba, aunque las condiciones no fuesen las mejores. Como siervo de Dios, nosotros debemos trabajar, aunque no nos paguen, o incluso aunque nos malpaguen. Un esclavo no recibía salario. De hecho, su pago eran azotes. Y nosotros debemos entender que esa era la perspectiva que tenía el apóstol Pablo al momento de escribir estas palabras. Nosotros hemos sido libertados del pecado, no para vivir como se nos da la gana, sino para vivir para la gloria de Dios. Y no quiero que me malinterpreten, porque no somos este tipo de esclavos, los cuales deben ser azotados y golpeados, porque nuestro Señor, nuestro Dios, es el más maravilloso de todos, el más misericordioso, el más benevolente, el más amoroso. Esto nos lo enseña Pablo en 1 Corintios, también, capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 al 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por el Señor, le pertenecemos a Él, pero hemos sido comprados, dice el apóstol Pablo, por precio. ¿Cuál precio? ¿Cuál precio pagó el Señor por nosotros? Dijo el apóstol Pedro, no fue con oro, no fue con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. El sacrificio más hermoso, más maravilloso. Y como el Señor Jesús dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren lo maravilloso que es nuestro Señor. Nuestro Señor no es un amo que anda buscando cómo golpearnos, azotarnos. No. Es el amo perfecto, el más maravilloso, capaz de enviar incluso a su Hijo para salvarnos. Y es por amor, por ese mismo amor que nuestro Señor tuvo por nosotros, ese mismo amor debe retribuirse de parte de nosotros hacia Él, en gratitud, en servicio. Y es por ello que no podemos tomar el servicio de Dios a la ligera. Yo no sé si pasa en esta iglesia, pero de donde yo vengo, nuestras iglesias se llenan, pero las personas no están dispuestas a servir. Sirven siempre los mismos, 4, 5, 10, pero los demás solo vienen a sentarse. El Señor no nos ha salvado para que nos sentemos. El Señor nos ha llamado, nos ha salvado para que le sirvamos, para que glorifiquemos su nombre. Ahora, una vez que hemos entendido, mis hermanos, que somos esclavos de Dios, entonces tenemos también que entender que como esclavos vivimos para servirle, principalmente en su iglesia. Principalmente en su iglesia. Ser esclavos de Cristo, ser siervos de Cristo, no es un llamado al aislamiento espiritual, al individualismo, no. Ser un siervo de Dios, el Señor nos redimió para glorificar su nombre, pero también para servirle, para servirnos también los unos a los otros. Para eso el Señor nos ha redimido, para que edifiquemos a su pueblo. El Señor nos ha dejado un montón de dones y todos esos dones tienen un mismo fin: edificar el cuerpo de Cristo. Si no estamos usando esos dones para edificar el cuerpo de Cristo, entonces sea lo que sea que estamos haciendo, no está bien. Porque el Señor nos ha redimido para eso. Vamos a ver un par de versículos para entender un poco más cómo es que servir a otros es servir a Dios. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No voy a profundizar en este versículo. Por supuesto, el contexto en el que se está diciendo es un contexto bastante difícil, que empieza en Mateo capítulo 24, versículo 1 y continúa hasta el 25. Pero el principio, quiero que nos fijemos en el principio, porque es allí donde es importante en esta mañana. Van a haber personas que se van a presentar delante de Cristo. Y el Señor les va a decir: pasen, porque cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed,
me dieron de beber. Cuando estuve preso me visitaste. Y estas personas atónitas van a decir, ¿en qué momento hicimos eso, Señor? Y el Señor responderá, cuando se lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Entonces quiero que veamos el principio, mis hermanos, acá, de que servir a Dios significa servirnos los unos a los otros. Si usted y yo no nos estamos sirviendo los unos a los otros, no nos podemos engañar. ¿Cómo pues estaremos sirviendo a Dios? Es imposible. Dijo Juan, parafraseando, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿qué clase de amor es este? ¿Cómo puede amar a Dios si no ama a su hermano? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? Si no ama a su hermano, a quien sí ve. Vamos a estar ubicados, por favor, en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí ahora es el verbo duolebo. Es decir, esclavizarse voluntariamente. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esclavícense voluntariamente los unos por los otros. Sírvanse los unos a los otros. Este servicio, por supuesto, debe ser en amor. Porque el que es Dios no se estimó, sino que bajó de los cielos y no dijo, llegué yo, soy Dios, sírvanme, sino que se convirtió en uno de nosotros y nos dio ejemplo de cómo debemos vivir una vida cristiana. Y esa vida es en servicio. Usted y yo, hermanos, tenemos que servir. Eso es el punto central de lo que les quiero decir esta mañana. Usted ha sido libertado del pecado, mi hermano. Si usted es un hijo de Dios, su deber es servir. ¿Dónde? Se preguntará usted. En esta iglesia. La iglesia es la institución que Dios ha formado para que sus hijos sirvan en ella. Hoy en día se presentan muchos problemas de conceptos y muchas veces las personas dicen, no, yo no sirvo en la iglesia porque es que yo ayudo a mi vecino, yo tengo una ONG, yo le doy comida al pobre, yo reparto tal cosa y tal cosa y tal cosa, y maravilloso, todas esas cosas están bien. Por supuesto que están bien, pero la institución que el Señor ha establecido para el servicio no está allá afuera. Es la iglesia. Es la iglesia el lugar donde usted y yo tenemos que desgastarnos, donde usted y yo tenemos que servir para la gloria de Dios. Entendamos esto esta mañana, mis hermanos. Sirven en esta iglesia, ayuden a su pastor, ayuden al liderazgo de esta iglesia, en lo que se necesite, sirvamos. Si 2 o 3 estamos trabajando, o 4, no lo sé porque no conozco la iglesia, el pastor no me ha dicho que predique sobre esto, no vayan después a apedrear al pastor. Pero no sé cuántos están trabajando acá, pero si han logrado todo esto, imagínense ahora si toda la iglesia estuviese trabajando. Ya no quedara un inconverso en Alcalá de Henares. Hay que trabajar para la gloria
de Dios, mis hermanos. Ahora, el servicio que nosotros vamos a hacer y que debemos hacer debe ser precisamente para la gloria de Dios. El servicio que nosotros aquí hacemos tiene un fin supremo. Nosotros no estamos sirviendo al pastor. Nosotros no estamos sirviendo al otro hermano. El fin supremo de todo servicio que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Ese es el fin supremo. Nosotros no trabajamos por reconocimiento humano. No trabajamos para que me pasen aquí adelante y digan, mire el trabajo fabuloso que hizo Daniel. No, no trabajamos para eso. Si llega a ocurrir en algún momento, gloria a Dios. Pero y si no llegase a ocurrir, no importa, mis hermanos, porque nosotros sabemos a quién le trabajamos, sabemos a quién le servimos. Y no le servimos a un hombre o a hombres, sino que le servimos a Dios. Y debemos servir con integridad. Primera a los Corintios, nuevamente, capítulo 4. Primera a los Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer ahora el versículo 2, ya que ya leímos el 1. Primera a los Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos servir con integridad. Debemos ser íntegros en nuestro trabajo. No me voy a explayar mucho en estos pasajes por amor al tiempo y por respeto a ustedes. Debemos servir, mis hermanos, para la gloria de Dios y no la nuestra propia. Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículos del 6 al 8. Efesios 6, del 6 al 8. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Nosotros debemos servir, no para que nos vean. Yo no sé si pasa aquí, pero de donde yo vengo pasa mucho. Muchas veces algunos hermanos se molestan porque se reconoce a unos hermanos y a ellos no. Y yo me pregunto, ¿a quién le estás sirviendo tú? ¿Al hombre o a Dios? Porque cuando yo quiero que me vean mis hermanos, entonces no estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo al hombre. Y recuerdo ese momento en el que el Señor Jesús les dice a sus apóstoles, cuidado con querer hacer vuestra justicia delante de los hombres. Porque había visto la forma en la que se comportaban los fariseos, ¿recuerdan? Orando en las plazas, tocando toda clase de instrumentos cuando iban a dar ofrenda. ¿Para qué? Para que los viesen. El Señor Jesús les dijo, desde luego ya tienen su recompensa. Su recompensa es esa, que le aplaudan. Pero cuando nosotros hagamos algo, dijo el Señor Jesús, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Porque tu Padre que ve en secreto lo recompensará en público. Debemos entender algo muy importante, querida iglesia, para que luego no vayamos a frustrarnos o a deprimirnos. Cuando servimos a Dios sirviendo a otros, muchas veces nos van a rechazar. Tenemos que entender eso, para que cuando nos pase, ya estemos advertidos. Primero los Corintios 4, versículo 11. Primero los Corintios 4, 11, y lo vamos a leer hasta el 13.
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Por supuesto, estas palabras las está pronunciando un apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo. No vamos a vivir la vida que el apóstol Pablo vivió, ¿sí? Pero sí debemos entender que cuando servimos aún dentro de la iglesia, no solo no nos van a pagar, en algunas ocasiones nos van a malpagar. En Venezuela yo diría, y discúlpenme la expresión, nos van a escupir la cara. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces uno sirve y en vez de encontrar un agradecimiento recíproco, lo que recibe es una bofetada. Eso va a pasar y tenemos que entenderlo. Pero usted y yo tenemos que entender por encima de eso que no le estamos sirviendo a los hombres, sino que tenemos un fin supremo que es servir a Dios. Ese es el fin supremo. Y que cuando servimos a los hombres realmente estamos sirviendo a Dios, como lo vimos en Mateo 25. Cuando hacemos algo por un pequeño del Señor, realmente se lo estamos haciendo a Él. Cuando usted y yo servimos dentro de esta iglesia, estamos sirviendo para el Señor, para la gloria de Dios. Un esclavo de Jesucristo se desgasta por la obra de Jesucristo. Pregúntese cuál es el propósito de su vida. ¿Para qué fue salvado? Hoy, estando aquí en España, nosotros estamos de vacaciones. El Señor nos ha regalado el hermoso privilegio de venir de vacaciones acá, viviendo en Venezuela. Y visitamos Roma, tuvimos ese privilegio también, 2 días. Pero después que ya paseamos, caminamos, nos cansamos, vimos todo, yo me preguntaba, ¿y ahora qué? Y recordaba a Salomón, ¿no? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo lo que hay en esta tierra es vanidad. Solo una cosa importa, mis hermanos. Y esa cosa es el Señor. Solo Él importa. Y discúlpenme que haya dicho cosas en este sentido, ¿no? No es lo que quise expresar. Pero solo Él importa. Y lo que Él diga y lo que Él nos ha enseñado. Yo sé, estoy seguro que en este lugar hay mucho trabajo para hacer. Salgan de esta mañana pensando, ¿para qué el Señor me trajo hasta aquí? A los hermanos que son de Venezuela, los que son de otros países, mejor dicho, la iglesia entera. Pregúntese, ¿para qué el Señor apretó la tuerca de su vida y lo trajo a este lugar? Porque siempre pensamos que hemos venido a España o a otro lugar a trabajar. ¿Usted está seguro que el Señor lo trajo a España a trabajar? Y no estoy diciendo que no trabaje, porque el que no trabaje, que no coma. Pero pregúntese realmente como un hijo de Dios. Empiece a pensar como un hijo de Dios. ¿Para qué lo trajo el Señor a España? ¿Para qué lo trajo el Señor a este lugar, a esta iglesia? Analice un poco eso, mis hermanos. Pero yo sé que la conclusión va a ser para trabajar para la gloria de Dios. Y quiero concluir este mensaje con un plus. Ubíquense por favor en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6:10.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida, ni se va a olvidar de cada cosa que usted haga para su gloria. Cada vez que usted sirve para Dios, usted está llenando un cheque en el cielo. Hermano, de verdad, entienda, comprenda que vivimos en este mundo, pero esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa ciudadanía, lo que hagamos allá, cómo vamos a vivir allá, va a depender en gran manera de lo que hemos hecho acá. Hay que servir para la gloria de Dios. Este es el mensaje que el Señor me ha permitido compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición y que se me deje predicar en el siguiente servicio. Vamos a estar orando, mis hermanos, por el mensaje del Señor. Bendito Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por habernos redimido con tu sangre preciosa. Gracias porque ahora no somos esclavos del pecado, sino de ti, de un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, lleno de amor. Yo quiero rogarte por la vida de esta iglesia, de cada una de las personas que están aquí, que haya un deseo genuino, Señor, por servirte. Que haya un deseo verdadero, Señor, de trabajar en este lugar, junto al pastor, junto al liderazgo, para tu gloria y para tu alabanza. Gracias, Señor, por permitirme enseñar tu palabra. Gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús te damos gloria y alabanza. Amén.